Así es, Andrea, el concepto fiscal que se estaba esperando, usted muy bien lo dice, y aquí me están regañando ya en el chat de YouTube, Andrea, ¿Por qué? porque ¿Qué le dicen? Dicen que yo estoy afanada porque se apruebe esa reforma, que Paola Petrista, que no sé qué. Tranquilos, yo dije que el concepto era positivo porque así lo dijo el gobierno, porque el gobierno pues lo que presenta son unas cifras que claro, tienen un impacto fiscal en los primeros años, pero cuya tendencia se espera se revierta a partir del año 2036. Estoy transmitiendo un mensaje, no es mi opinión, pero sí es importante y por eso vamos a consultar con expertos que nos digan si esto es bueno o es malo. Andrea, ya en unos minutos les vamos a tener ese debate, lo vamos a poner aquí sobre la mesa, pero antes sí es importante informarles lo que el gobierno está diciendo, que no es mi opinión, es información. Es importante esa aclaración. Calma todos. Vamos mirando y vamos analizando entre todos, no se preocupen. Y bueno, justamente, Andrea, lo que dice entonces el ministro de Hacienda es que la reforma a la salud va a tener un costo, un impacto de 928 mil millones de pesos en 2024. Pero si usted suma el impacto que va a tener por cada año hasta 2033, estamos hablando de cerca de 70 billones de pesos. Sin embargo, el ministro dice que como la reforma, el ministro Ricardo Bonilla, que como la reforma se va a concentrar en atención primaria, esto puede hacer que en unos años se reduzcan los costos en materia de atenciones de alta complejidad. Mejor dicho, escuchemos todos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, frente a este concepto que ya se los vamos a mostrar aquí en unos minutos, el cuadro con los escenarios de factibilidad fiscal de la reforma de la salud. Veamos y escuchemos. No estoy escuchando, a ver si podemos arreglar el audio y le damos otra vez el video. Paso al video, me confirman de máster, por favor, porque es bien importante. Esto que les vamos a presentar, como lo dice Paola, no es una opinión, no es el anuncio ya formal del ministro de Hacienda sobre ese informe fiscal para solventar la reforma a la salud. Ahora sí, ¿lo tenemos? No. Bueno, no sé le pedimos si a Andrés que nos confirme por favor si tenemos el video. Pero Paola, aquí también es importante señalar una cosa, y es que el debate en la plenaria pues continúa. Se aprobaron ayer unos puntos muy álgidos, pero esto va a continuar y seguramente este informe que usted nos está aquí presentando pues va a ser objeto de respuesta, de contrarrespuesta, de polémica, y por eso lo queremos aquí desmenuzar, ¿no? Sí, Andrea, y entonces mientras que nos tienen listo el video, veamos justamente entonces el cuadrito con el que el Ministerio de Hacienda presenta estos escenarios de viabilidad fiscal o de factibilidad fiscal de la reforma a la salud. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que sin la reforma los gastos del sector salud en 2024 alcanzan 91,3 billones de pesos. Con la reforma esos gastos en 2024 también subirían a 92,3 billones de pesos. Aquí es importante insistir que lo que el gobierno está diciendo es que justamente de aquí hasta unos años, hasta 10 años aproximadamente, pues obviamente con la reforma va a haber un impacto en el que los costos del sistema de salud van a subir, pero como ya lo decíamos y quiero insistir en eso, según el gobierno la tendencia va a cambiar a partir de empezar a reducir costos en materia de atención de alta complejidad, porque la reforma a la salud, como todos ustedes saben, pues busca concentrarse en la atención primaria y en la salud preventiva. Entonces lo que dice el ministro Ricardo Bonilla es, si la gente previene sus enfermedades, hay un diagnóstico, digamos, anticipado, pues esto va a hacer que se reduzca la atención cuando haya pues alta complejidad, enfermedades de alta complejidad. Creo que ahora sí tenemos el video, Andrea. Vamos a escuchar para que sea justamente el ministro Ricardo de Hacienda, Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, el que pues nos dé a conocer esta información. No lo tenemos todavía. Bueno, le pedimos, sí, permítame un segundo, que creo que hay un bache en la comunicación con Andrés. Si nos puede confirmar, por favor, el material de digital, que lo tenemos, es muy importante. Pero por ahora entonces vamos con el documento. ¿Le parece, Paola? Sí, Andrea, bueno, entonces es el cuadrito que ya les estábamos mostrando, en donde pues está el balance con reforma y sin reforma, entonces, y el impacto de la reforma a partir del año 2024. Entonces ya les decíamos, a partir de 2024
2024, dice el gobierno nacional, ahí ustedes están viendo en esta tabla azul, es de 929.000 millones de pesos. En 2025 sube a 7 billones de pesos. En el año 2026, 9.6 billones de pesos. En 2027 sigue subiendo a 10 billones y así sucesivamente hasta llegar en 2033 a un impacto solo ese año de 3.8 billones de pesos. Lo que quiere decir que si uno suma todos estos impactos que va a tener la reforma año por año hasta el año 2033, pues estamos hablando, como ya se los decíamos, de una cifra de 68 billones de pesos. Eso sería, Andrea, lo que pues costaría esta reforma. Repítame la cifra, por favor, para que muy pendientes quienes están queriendo conocer más detalles de la reforma a la salud tengan esta cifra muy presente. A partir de 2024 estamos hablando de un impacto con la reforma a la salud, es decir, unos recursos que se tendrían que poner adicionales a lo que pues hoy tiene el gobierno de 929.000 millones de pesos, que mire que pasan a 2025 a 7 billones de pesos, 2026 9.6 billones, 2027 10.7 billones y esto a partir de 2027 empieza a bajar nuevamente a 9.2 en 2028, 8.4 en 2029, 7.2 en 2030, en 2031 5.9, 2032 4.9 billones y en 2033, porque recordemos este impacto, este cálculo que está haciendo el gobierno de impacto de la reforma a la salud es para la próxima década, entonces hasta 2033 llegaría a 3.8 billones de pesos, por lo que le decíamos entonces que se cambia la tendencia y en 2033 ya tendríamos pues un menor impacto fiscal de esta reforma. Esto significa que es un aval fiscal o un aval positivo o negativo de la reforma a la salud, pues los expertos han coincidido en que no, en que el gobierno está diciendo que sí va a tener un impacto y un impacto grande y pues la pregunta de siempre, Andrea, la pregunta del millón es ¿de dónde va a salir la plata para poder financiar esa reforma a la salud? ¿De dónde va a salir la plata, Paola? Quiero preguntarle si el ministro permitió que se le hiciera esta pregunta, si esto simplemente fue un comunicado, porque tenemos muchas inquietudes. Pues mire, Andrea, además llama la atención y usted ve en un punto bien importante y es que este concepto fiscal que está radicando ante la Cámara de Representantes, ante el Congreso de la República, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, pues no es un concepto firmado por el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo firma la viceministra de Hacienda, María Fernanda Valdés, y pues él envió un video en donde explica, pero pues por ahora no ha habido, digamos, declaraciones donde uno le pueda explicar al ministro, bueno, ¿esto qué significa? ¿Si hay o no hay plata? ¿Si le están dando ustedes el aval a la reforma o no? Todavía no se ha pronunciado, digamos, el ministro sobre eso. Bien, vamos con otro intento. ¿Sí está el video? No, no está. No está. Si quiere, vamos entonces con el debate, Andrea. Sí, vámonos con el debate. Pero entonces hagamos una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa porque esto es una mezcla, ¿no? Hablar de recursos, de reforma, de política, pero también vamos a hablar de las cosas positivas de estar aquí en Mercado Orgánico en Hacienda Santa Bárbara porque ya llegó Rosario Gómez, una pequeña pausa y ya llega Rochi. Venga, le cuento. Con Movistar Empresas, su negocio puede crecer a la velocidad del internet fijo más rápido de Colombia. Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar. ¿Por qué le conviene a su negocio tener fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia? Hola, soy el contador de ofertas de Movistar Empresas y hoy le voy a contar todo lo que puede lograr con velocidades de hasta 900 megas simétricas. Como cuando le recomendé al dueño de una comercializadora nacional instalar fibra empresarial y ahora sus ventas vuelan por el mundo. ¿Le interesa? Escríbeme al 316-606-6666, opción 3 y calcule. Movistar, fans de lo que haces. Aplican términos y condiciones. En el Fondo Nacional del Ahorro, todo en un mismo sitio. Doña Sandra, ya tengo mis cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Y ahora el crédito? Dani, no te preocupes que el mismo fondo te presta para el apartamento. ¿Y qué beneficios tendría? Todos. No te cobran gastos por administración ni por retiros. Además, tus cesantías siempre están rentando. Daniela dio el gran paso y ahora recibe mejores rendimientos por sus cesantías. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Quieres transformar la comunicación de tus espacios físicos? En Edmedio tenemos lo que estás buscando.
Somos la revolución de la comunicación a través de las pantallas digitales para el sector retail, comunicación corporativa, salud, automotriz, financiera, educación y entretenimiento. En contraste con la comunicación impresa, nuestra tecnología permite actualizar contenidos de manera remota en tiempo real, ajustándose a tus necesidades. Visita enmedio.com. Bueno, vamos entonces de una vez con nuestra sección, Rochi. Hola. Bienvenida a su centro comercial navideño. Gracias, la veo aquí muy contenta porque usted ya ha tomado tintico. Ya no todo, me comí todo, nos han atendido divinos. Sí, también, usted viene aquí a Merca Orgánico, le vamos a contar a los oyentes de Sigue la W que apenas de pronto están entrando a la sintonía. Hemos estado durante toda la mañana aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Hacienda Santa Bárbara en Merca Orgánico. ¿Por qué? Porque mañana inicia la Navidad. Andrea, Mauricio, Paola, oyentes, y ustedes saben que es tradición, hace 8 años es la W quien enciende justamente de manera oficial la Navidad acá en el centro comercial. Así que hoy hemos venido a hacer presencia y mañana desde las 6 de la tarde la invitación es para todos nuestros oyentes y vecinos de Hacienda Santa Bárbara y todos aquellos que quieran venir. Desde las 6 de la tarde arranca la caravana de Hacienda Santa Bárbara, que como le digo es tradición. Arranca en la 116 con séptima, va hasta la 121, sube hasta la quinta y llega hasta la parte de atrás de Hacienda Santa Bárbara. Y ahí se arma la fiesta. Es una fiesta de agradecimiento, de perdón, es una especie también de... Es una bonita manera de dar inicio justamente a la celebración navideña, acompañados de todos los que usted quiere. Usted puede traer a su novio, a su esposo, a su amigo, a sus amigos, a sus hijos, al perrito, traiga a todo el mundo porque esta es la celebración de Navidad de Hacienda Santa Bárbara. Genial. Acá va a haber comidita, la van a pasar muy bien y bueno, con todos los empresarios que hacen parte de este hermosísimo lugar y nosotros también como aliados del centro comercial. Así que la invitación, 6 de la tarde, no se le olvide, Mauricio. Oficialmente mañana la Navidad y aquí estaremos. Y se pone la pinta. Por favor. Y viene bien bonito. ¿Qué pinta se va a poner? ¿Navideña? Papá Noel. ¿Una diademita de reno o algo así? ¿O pues no era para tanto, pero si usted quiere disfrazar me parece regio y fantástico. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Hacienda Santa Bárbara. Bien. El mundo está pidiendo un cambio y este cambio solo se logrará si nos unimos y levantamos nuestras voces. W Radio hace parte del cubrimiento exclusivo de los conversatorios Voz en los 40, donde en esta oportunidad tendremos emprendimiento y economía como foco principal. En estos diálogos escucharemos a Catalina Rey, gerente de ecosistema de microempresas de la Cámara de Comercio de Cali, a John Biafara, director de la Fundación Bochinche, y a Daniela Lerma, Emprendimiento Aude Colombia, quienes nos guiarán en esta importante conversación moderada por Yumpi de los 40. W Radio presente para brindarles una cobertura especial de esta conversación con el apoyo de Trident. Manténganse sintonizados a W Radio para no perder detalle de esta valiosa conversación que marcará pauta en el mundo del emprendimiento y la economía en los jóvenes. En el Fondo Nacional del Ahorro, todo en un mismo sitio. Doña Sandra, ya tengo mis cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Y ahora el crédito? Dani, no te preocupes que el mismo fondo te presta para el apartamento. ¿Y qué beneficios tendría? Todos. No te cobran gastos por administración ni por retiros. Además, tus cesantías siempre están rentando. Daniela dio el gran paso y ahora recibe mejores rendimientos por sus cesantías. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Se vale ver todos los partidos. Tu pasión lo vale todo. Vive los cuadrangulares semifinales en Win Sports Online. En la W, lo que te apasiona. Lo que nos apasiona pues es entender lo que sucede con la reforma a la salud. Ya nos decía Paola, estas son las cuentas que presenta el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Hay muchas preguntas, mucha expectativa, pero queremos entonces abrir el debate sobre la reacción. Vamos a tener dos posturas totalmente distintas, pero igual de valiosas para poder entender qué es lo que sucede con una reforma que nos va a impactar a todos. Quiero saludar a el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, que nos acompaña hoy acá en Sigue la W. Buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia. Bien, y quiero saludar también al vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, el doctor Hernán Bayona. Buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes, un saludo a toda la mesa de la W y obviamente a todos los oyentes y quienes se conectan por vía streaming.
Queremos hacer énfasis en algo. El doctor Herman pues viene, por supuesto, del sector de la salud, pero él ha sido un acompañante muy importante de todo este trámite de la redacción del documento, sobre todo porque él acompañó la iniciativa de la exministra de Salud, Carolina Corcho, y entonces en ese sentido tiene de alguna manera la voz que respalda el gobierno, mientras que el Centro Democrático pues se ha declarado en oposición al respecto a la reforma. Bueno, empecemos de una vez. Representante Andrés Forero, ¿cómo le pareció este informe que presentó el ministro de Hacienda? ¿Cumple sus expectativas o definitivamente no? Pues lo primero que hay que decir, Andrea, es que esto no es un aval fiscal. De hecho, cuando uno lee el título, se habla de un escenario de factibilidad. Y llama la atención que esto no lo firme el ministro de Hacienda, sino que lo firme la viceministra técnica, la doctora María Fernanda Valdés Valencia. Eso como primera aproximación. En segundo lugar, pues hay que decir que en una tabla que está planteada en la página 3, bajo el título de costos estimados de la iniciativa legislativa, se habla de que el total de gastos de esta iniciativa sería de 140 billones de pesos del año 2024 al año 2033. Obviamente eso representa un gasto muy importante y pues es equivalente a cerca de 6 o 7 reformas tributarias. El gobierno nacional nos tiene que decir de dónde van a salir esos recursos adicionales. Por otro lado, hay una tabla al final que a mí me llama mucho la atención y pues yo sin ser experto en salud, pero pues veía por ejemplo a un experto que es el doctor Jonathan García, que de hecho votó por Gustavo Petro a la presidencia, pero que está cuestionando precisamente la validez de esta tabla, que plantea que supuestamente por la reforma vamos a tener a futuro un gasto en términos de proporción del PIB, del Producto Interno Bruto, menor, algo que está en contravía de lo que sucede en el resto del mundo en todos los sistemas públicos de salud, donde precisamente hay un incremento sostenido de los recursos que se tienen que destinar a la salud, entre otras cosas por el envejecimiento que se está dando en la población, que implica unas mayores atenciones. Entonces, esa es una preocupación que a nosotros nos surge, y de hecho cuando uno revisa la sustentación de esa gráfica, lo cierto es que el ministerio se queda muy corto. Una última cosa, Andrea, para darle la palabra al doctor Bayón, y es que el propio Ministerio de Hacienda reconoce que el tránsito de EPS a gestoras no se puede adelantar antes de que entre en funcionamiento lo que se denomina el Sistema Único Público Interoperable de Salud, el SPUIS, que supuestamente es la forma en que van a fortalecer el sistema de salud, de información de salud en la reforma, pero que está previsto que se demore 5 años, según lo reconoció el propio Ministerio de las Telecomunicaciones, y en cambio la transición del sistema va a ser de solo 2 años. Hay un desfase muy preocupante y evidencia la improvisación del gobierno. Bueno, ese es el punto de vista del representante Andrés Forero, pero doctor Bayona, ¿qué le responde usted? Él dice, se queda corta esta gráfica y no nos muestra el panorama completo de cómo se va a financiar la reforma. Bueno, 2 cosas muy importantes que hay que decir. En primer lugar, documento de factibilidad, efectivamente es un espaldarazo muy grande a la reforma a la salud. Claro que es un escenario de factibilidad, es decir, el Ministerio de Hacienda no podría dar un aval fiscal hasta que no tengan todos los artículos aprobados. Es un proyecto que va cambiando y precisamente cada artículo que va cambiando va generando unos cambios y unas diferencias en los gastos proyectados. Es absolutamente claro que un aval no podría ser factible hasta que se termine de aprobar, incluso no solamente en Cámara, sino en Senado. Hay que ver y esperar a ver qué ocurre. Por otro lado, es un escenario de factibilidad que definitivamente da sobre la médula del proyecto de la reforma, sobre todo porque plantea que se disminuyen los gastos si se aumenta la promoción y prevención en salud y la atención primaria en salud. Nosotros tenemos un estudio con una sola enfermedad, por ejemplo, donde se plantea que en Colombia se están gastando entre 3 billones y 3.5 billones solamente en el tratamiento de una enfermedad, en la diálisis de los pacientes renales. Eso quiere decir que se gasta en un solo tratamiento cerca del 3% de el total de dinero que hay destinado a la reforma. De los 81 billones, 3 billones se gastan allí. Entonces, sí es muy importante plantear que
Esto ocurre precisamente porque no hay atención primaria, porque la promoción y prevención no ocurre, y el aval o el escenario de factibilidad plantea estudios en ese sentido, en disminuir la carga económica que tiene la carga de enfermedad porque no se hace promoción y prevención. Representante Andrés Forero, justamente sobre el cuadro que usted estaba mencionando, pues quiero que nos haga algunas claridades, porque lo vamos a ver justamente en la pantalla, Andrea, porque nosotros les habíamos presentado el otro cuadro que también trae este informe, este concepto de factibilidad, y digamos que no se estaban sumando todos los costos o lo que tiene que asumir el país para financiar el sistema de salud. Y quiero justamente por eso, representante, que usted nos explique de dónde salen esos 140 billones de pesos que usted está mencionando. Ahí está el cuadro, entiendo que usted está sumando todos los años el costo total, todos los años de aquí hasta 2033, pero explíquenos por favor un poco esos costos, ¿qué significan? Sí, mira, entonces ahí y por eso digo que estas son las cifras que está presentando el propio Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Eso está subdividido en tres partes. Habla de gastos directos, habla de gastos indirectos y habla de gastos incluidos en el trámite legislativo. Entonces, empiezo por el final. Los gastos incluidos en el trámite legislativo son los que están relacionados con artículos que pueden haber sido introducidos, por ejemplo, en el marco del debate en la Comisión Séptima. Entonces ahí se habla de las licencias de maternidad, se habla de las unidades zonales de planeación, que fue otro elemento que se introdujo, y que eso da un número que creo que era 36, ya les digo cuál era el monto definitivo, pero esos son los elementos que se le han sumado, por decirlo así, a la reforma a la salud en el trámite que ha tenido la Cámara de Representantes. Por otro lado estaban los gastos indirectos. Entonces ahí se habla de la capitalización de la nueva EPS. Sí, señora. No, quería hacer una precisión entonces ahí, representante. Paola. Lo que este cuadro muestra es todo lo que cuesta el sistema de salud en Colombia, y los 68 billones de pesos son los sobrecostos que tendría la reforma, ¿es así? No. No, hoy por hoy el sistema de salud colombiano más o menos está ahí. De hecho hay cifras que lo plantean en otras gráficas un poco más adelante, hablan más o menos de unos 81 billones de pesos para el año 2023. Ellos lo que están planteando, toda esta gráfica que tú estabas mostrando, es lo que ellos consideran que son los costos estimados de la iniciativa legislativa. Hay que decir que hay algunos costos que ellos hacen un poco como cálculos de ojo de buen cubero, porque pues ellos incluso desde el ministerio reconocen que no tienen información. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de información, dicen que ellos no saben bien cuánto nos va a costar, a pesar que es uno de los elementos centrales de la reforma a la salud. Pero decía, no, esa cifra que yo te di, esos 140 billones de pesos de aquí al año 2033, en teoría son costos adicionales al sistema que estarían relacionados de una u otra manera con la reforma. Lo que dice el ministerio es que serían los recursos adicionales que se requerirían para poder implementar la reforma. Entonces hay algunos que están relacionados con algunos artículos o disposiciones que se han introducido en el marco del debate y otros que ya venían desde antes. Entonces está hablada al principio de los gastos incluidos en el trámite legislativo. Después está algo que se denomina gastos indirectos. Eso sí lo plantea el gobierno nacional. Hay una disposición, por ejemplo, que le da facultades extraordinarias al presidente de la República para capitalizar la nueva EPS. Pues hemos visto que ellos quieren recibir ahí la mayor cantidad de afiliados, y ahí se habla más o menos hay dos escenarios. Hablan un escenario de cerca de de hecho aquí en esta gráfica hablan de 655 mil millones de pesos el año 2025, 655 mil millones de pesos el año 2026, pero de hecho en las gráficas que ellos muestran un poco más adelante hablan de unos escenarios un poco más dramáticos que requerirían más billones de pesos. Y después está, por ejemplo, el tema de la atención primaria en salud en los gastos directos. Ahí lo que plantea el gobierno es que hoy por hoy ya se está destinando cierta parte de los recursos de la salud a la atención primaria en salud, pero que ellos quieren hacer un mayor énfasis, y ese énfasis se va reflejado en ese primer renglón. Entonces, básicamente, lo que resume este cuadro es los recursos adicionales que se requerirían para implementar esa reforma a la salud. Vuelvo a insistir, son 140 billones de pesos de aquí al año 2033, que implican, vuelvo a insistir, entre 6 y 7 reformas tributarias.
Sí, pues bien, doctor Bayona, yo quiero ya entonces que hablemos de esos otros puntos álgidos del debate de la reforma a la salud, porque ya ayer se logró por parte de la Cámara de Representantes aprobar otro bloque de artículos, otros bloques de artículos, y ya estamos diciendo que vamos en un 70% de la reforma que ya está aprobado por el Congreso de la República, bueno, por la Cámara de Representantes, porque al proyecto le hace falta pasar por Senado. Justamente uno de los puntos tiene que ver con la administración de los recursos de la salud por parte de la ADRES. Eso fue aprobado ayer y eso era algo que pues preocupaba mucho. ¿Qué decir frente a ese artículo que ayer pues por fin logró la luz verde en la Cámara? Bueno, Paola, antes de plantearte sobre eso, quiero decirte una cosa. Mira, si tú planteas con respecto a lo que hablaron ya hablan de los 140 millones que habla el representante. Y es que si tú planteas sin un incremento de los gastos en salud en el país, estamos hablando que en 10 años se están planteando 810 billones de pesos, es decir, que 140 billones implicaría que solamente estamos hablando entre el 10 y el 15% más de un impacto. Eso, claro que ellos incluso están haciendo el ajuste año a año, por lo cual sería mucho menor el impacto que se plantearía. Y esto precisamente, como dice él, es para la atención primaria, pero es que es precisamente ese uno de los grandes déficits del sistema de salud. Y el doctor Forero precisamente ha reconocido en múltiples escenarios que es una de las grandes deficiencias del sistema de salud en Colombia, la falta de atención primaria y la falta de promoción y prevención. Entonces yo creo que un gasto adicional en ese sentido pues es beneficioso para el país y beneficioso para el sistema de salud. En tanto se aumenta la atención primaria, podemos disminuir la carga de enfermedad y disminuir el desfinanciamiento que está ocurriendo actualmente por falta de la atención de la promoción y prevención en salud. Pero ahora, por otro lado, con respecto a lo que me preguntabas, a mí me parece fenomenal que se haya aprobado los artículos 69 y 70. Se trata del pago de servicios de mediana y alta complejidad por parte de la ADRES a los prestadores de salud y pues a diferencia de lo que han planteado algunas personas de que se va a disminuir el incentivo para que las clínicas y hospitales de alto nivel se mantengan dentro del sistema, todo lo contrario, allí incluso se planteaban incentivos por resultados, un tarifario con un piso y un techo que permite regular. Y contrario también a lo que dicen, esto no elimina las auditorías bajo ningún concepto, ¿no? Bien, yo quiero justamente poner uno de los mensajes que puso en su cuenta de X. Sí, ahí Paola, ¿yo puedo hacer ahí una salvedad? Sí, adelante, representante Forero, y ya le pongo el trino. Adelante. No, si quieres, me imagino que se hace que trino es, así que dilo, que seguramente me sirve como contexto. Bien. Entonces, una de las representantes del Partido Verde, Catherine Juinao, puso orangután. Al parecer no es suficiente que ADRES gire el 80% del valor de las facturas sin auditar. Ahora los ponentes avalaron una proposición, bueno, y continúa su explicación, pero básicamente ella cuestiona que ADRES tenga toda esta potestad y que gire el 80% del valor de las facturas, pero sin las auditorías. Y entonces le responde el presidente Gustavo Petro. Así van repitiendo una y otra vez para instalar en la mente de las personas que es orangután el que se les pague rápido a las clínicas, hospitales y consultorios por sus servicios prestados. Olvidan que hoy se paga con dinero público por anticipado hasta un 100% del servicio sin auditoría alguna clínicas privadas y estas son propiedad del mismo dueño de la EPS. Es así como se han robado la salud hoy, dejando una deuda de más de 23 billones a los hospitales que no son de su propiedad. Además le mienten a la población porque en el sistema de salud que proponemos todas las cuentas serán auditadas y contrastadas contra el tarifario de precios. ¿Qué le responde representante Andrés Forero al presidente Gustavo Petro? Hay varios trinos relacionados con ese artículo, que es el artículo 70, que yo considero que es muy peligroso y sobre todo si lo unimos con el artículo 69. Primero le diría al presidente de la República que tiene que ser más claro con el tema de los 23 billones de pesos que hoy existen como creencias de parte de las EPS hacia las IPS. Y es que si él revisa, y estas son cifras del propio Ministerio de Salud de este gobierno, no del gobierno anterior, sino de este, yo le hice un debate a la ministra Corcho en ese sentido,
El 64% de esos 23 billones corresponden a cartera corriente, es decir, son cuentas que en teoría no se han vencido. Y de esos restantes, de ese 35%, 36% restante, hay un porcentaje significativo que está relacionado con los retrasos que ha tenido el gobierno, el Estado en general, para pagar, por ejemplo, el tema de presupuestos máximos. Entonces, es un poco para dimensionar esas cifras, porque el presidente las utiliza frecuentemente, pero yo creo que hay que decir no solamente media verdad, sino la verdad completa. Por otro lado, él habla del tema de los pagos oportunos a las clínicas, y yo creo que en principio todos estamos de acuerdo con eso. El problema es que el gobierno está tratando de cambiar el esquema que tenemos hoy, donde hoy la EPS, y aquí me voy a distanciar un poco de lo que dice el doctor Bayón, hoy la EPS tiene que hacer auditorías previas, auditorías concurrentes, es decir, al momento en que se está prestando la atención, y auditorías posteriores. Con lo que está planteando el gobierno nacional, las auditorías previas y las auditorías concurrentes desaparecen en la práctica y solamente nos vamos a quedar con auditorías posteriores. Eso al principio, en el proyecto que se estaba discutiendo en la Comisión Séptima, estaba todo a cargo de la ADRES. Es verdad que han tratado ahí de meter que supuestamente las EPS van a tener que hacerse cargo de esas auditorías posteriores para supuestamente todo el sistema de salud, pero debo decir que ahí se relajan todas las restricciones, se relajan todos los ejercicios, se desalinean los incentivos, y creo yo que ahí no van a tener ese incentivo para evitar que se desborde el gasto en salud. Adicionalmente, se puede prestar el caso, y es lo que está sucediendo en este momento con la ADRES, porque un poco lo que yo he dicho, para que se entienda, es que quieren en cierta manera extender a todo el sistema de salud lo que hoy está funcionando mal con la ADRES y las reclamaciones del SOAT, porque hoy la ADRES tiene una serie de responsabilidades con las reclamaciones del SOAT y está yendo pésimo. Yo decía hoy precisamente en micrófonos de W Radio que llevamos todo un año sin auditores suficientes. Se les cayó una licitación en marzo y no la han sacado hasta este momento. Vamos a terminar el año 2023 sin auditores. Le digo esto porque esa forma de esquema de compra abierta ha permitido la creación del cartel del SOAT. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa. Sentimos que se abre un gran hueco para la corrupción, que se va a permitir un desbordamiento del gasto en salud y se van a agotar anticipadamente los recursos, lo que nos va a devolver a los septiembres negros del Seguro Social. Me quedo con esa frase, doctor Hernán Bayona. ¿Vamos a regresar a ese pasado negro del Seguro Social o no? En lo absoluto. Primero, aquí hay un desconocimiento muy grande por parte de la doctora Jubinao con respecto al sistema de salud. Miren, actualmente el decreto 441 que fue expedido durante el gobierno Duque plantea que las deudas de las EPS, es decir, los acuerdos de voluntades, deben cancelarse el 70% de lo facturado y 30% después para auditoría. Eso quiere decir que aquí lo que está generando, eso no se está cumpliendo, y están generando unas barreras muy importantes para que lleguen los recursos a las IPS, que finalmente son las personas o las instituciones que están prestando directamente los servicios de salud. De tal manera que están hablando sobre elementos que no existen, pero además las auditorías que actualmente existen, que son auditorías concurrentes, entre comillas, no son tal. Las EPS no tienen la capacidad en este momento, por ejemplo, de que en todas las clínicas existan unas personas para hacer auditorías concurrentes a las cuentas que se presenten. Por ejemplo, para darle una razón, yo me la paso operando, en la clínica donde yo trabajo, todavía hay cuentas, auditorías de un año completo sin hacerse. Eso quiere decir que las EPS tampoco están cumpliendo pues con este tipo de auditorías, y eso han generado que se desfinancien las clínicas y hospitales y la prestación de los pacientes actualmente. Lo que se plantea allí es que se entrega el 80-85% de lo facturado, pero eso no quiere decir que no se genere una auditoría sobre esas cuentas. Lo que quiere decir es que se mantiene una reserva sobre la auditoría, y que de todas maneras, después de que se haga la auditoría, si existen algunas discrepancias, se pueden utilizar todo tipo de mecanismos para hacer ajuste de cuentas en lo que sigue hacia adelante. Entonces, digamos que esta situación se plantea sobre el desconocimiento. Lo que ellos están haciendo es plantearla sobre el desconocimiento del funcionamiento del sistema de salud actual. Por otro lado, es bien importante decir que la ADRES
tiene una capacidad de hacer inteligencia artificial, de hacer a través de la inteligencia artificial definir cuándo hay cambios en las frecuencias de uso y permite que existan sanciones sobre IPS que generen cambios en este tipo de frecuencias de uso y algunos elementos que pueden generar corrupción definitivamente. Pues ahí yo le hago una claridad al doctor, porque así como está bien, y yo también denuncio cuando hay EPS que se están demorando injustificadamente en los pagos a las IPS, usted sabe bien que la ADRES hoy no ha permitido ni siquiera la erradicación de una sola factura, doctor Bayón, a las clínicas y hospitales que están atendiendo pacientes derivados de accidentes del SOAT diferencial. Ni una sola. Y todas las otras facturas del SOAT normal las están aplazando porque no tienen auditores suficientes. Entonces, esa es una situación de verdad muy dramática. La ADRE, según me han explicado personas que han estado adentro, manejan todavía tablas de Excel para muchas cosas. Yo sé que el presidente Petro ha dicho que supuestamente cuando este sistema tan especial vaya a tener problemas va a pitar, pero la verdad es que eso a mí no me da tranquilidad. He visto además, lo vimos la semana pasada, lo que pasó, por ejemplo, con un sistema que está mucho más desarrollado, que es el pago de nóminas del Estado, y vio usted lo que terminó sucediendo y se pagaron 2 y 3 veces las nóminas en distintas entidades. Entonces, a mí sí me preocupa mucho, y yo se lo decía al principio, el propio Ministerio de Hacienda habla de que el sistema de información, que es uno de los puntos neurálgicos de la reforma, va a requerir, el propio Ministerio de Hacienda decía que si no se implementa, es complicado hacer el tránsito y la transición que está planteada en la reforma. Yo digo, esa transición es de 2 años, el Ministerio de las Telecomunicaciones dice que se van a requerir 5. Entonces, doctor Bayón, en este momento no hay las capacidades técnicas administrativas que usted está planteando. Sí, pues miren, el debate, Paola, por supuesto, va a ser de largo aliento aquí, casi que es imposible abordar todos los temas pendientes, pero queríamos mostrarles el panorama de lo que va a la reforma a la salud, lo que va a esta discusión, así que les agradecemos mucho, doctor Bayona, seguiremos pendientes de este debate. Gracias por estar aquí con nosotros, representante Andrés Foreno y doctor Herman Bayona, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Hoy sigue, Andrea, el debate en la Cámara de Representantes, vea que lo han movido durante todo el día, primero que a las 11, luego que a la 1 de la tarde. Esperemos que empiece en unos minutos. Y las cosas álgidas que quedan, Andrea, por ejemplo, el cambio de las EPS, las nuevas funciones para que sean gestoras de salud, y el tema de los CAPS, los centros de atención primaria a la salud, también se van a debatir hoy. Le queda muy poquito a la reforma en la Cámara para que pase a Senado.